Bueno, Hernán, muy buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo les Hombre, va? muy bien, me place saludarlo. Hombre, para la comunidad educativa y para el magisterio, pues Hernán Borja es un maestro. Es decir, es un maestro y ha estado, pues hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo desde la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional en el pregrado. Hernán se dedicó, por supuesto, como todos, a la docencia, maestro del distrito, maestro de varias universidades, pero sobre todo Hernán tomó una decisión y fue la de retirarse para escribir. No quiere decir que no escribiera antes de retirarse. Y hoy nos lanza y nos presenta una nueva obra que trata de Sangre Negra, que es en el periodo de la violencia, que aborda de esa manera la violencia, el periodo de la violencia convulsionado entre 1946 y 1965, lo que denominan una guerra civil no declarada. Lo aborda desde el punto de vista de la historia, pero también desde la literatura. Y bueno, Hernán, uno se pregunta por qué abordar un trazo tan difícil y convulsionado a la historia, entrándose a hablar sobre la biografía, no, biografía no, sobre uno de los personajes que era Sangre Negra, que se consideraba como un bandolero. Y se ha pasado la historia como un bandolero. Entonces, ¿qué lo motiva a Hernán a asumir o a trabajar este trozo y capítulo de la historia tan difícil para Colombia, que todavía tiene consecuencias a través, pues, del nombre y las acciones y las características de un personaje como Sangre Negra? Gracias, Miguel. Ante todo, pues, por la invitación. Les auguro muchos éxitos a los compañeros de Renovación Magisterial, Andrés Ballén como candidato a la Junta Directiva de la ADE y a los delegados a la Asamblea de Delegados. Realmente, cuando uno toma un tema o un personaje, es porque está vinculado de alguna manera con la vida de uno. Sangre Negra murió en mi pueblo es el Cairo Valle, yo lo vi allí muerto, conocí parte de su familia, con la que, entre otras cosas, me entrevisté para el acopio de información. Entonces, digamos que los temas al escritor como que se le imponen, más que ser elegidos por él. Ujú. Este tema de la violencia en Colombia, lo que los historiadores denominan la violencia clásica que va del 46 al 65, que termina con la muerte eh, en, en Bogotá del último bandolero conservador, es un tema, digamos, no hay una memoria histórica de ese periodo, todavía no la hay. Digamos, los libros, el libro clásico de Orlando Fassborda y sus compañeros sobre la violencia en Colombia en sus dos tomos, sigue siendo pues el referente más importante. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que pretendo proponerle al lector. Yo tomo el personaje, ¿sí? Y procuro construir una etiología del bandido. ¿Cómo es el bandido? Sangre Negra fue un bandido puro. Él no tenía, digamos, relaciones ni aspiraciones revolucionarias como otros personajes también de esa misma época. Entonces, en él sí se puede decir que se da esa característica de ser totalmente dedicado al crimen. La novela, sin embargo, no es una condena de este personaje, sino que es más bien una explicación de cómo actuó. Yo lo cojo a él desde niño, miro su adolescencia, las carencias de su vida, las carencias de su clase social,
como niño campesino, las humillaciones que sufrió y cómo todo eso fue moldeando una personalidad proclive a la violencia y que finalmente desembocó en la violencia de la cual él fue víctima. Y él después fue utilizado por las clases dirigentes del país que tuvieron contacto con él y las clases regionales, y cuando se dio pues ya la conjunción del Frente Nacional, pues a ellos los abandonaron y ellos quedaron vagando en las montañas solos, librados a su propia suerte, librados a sus propios recursos, y la única forma fue recrudecer su etos criminal, su etos de bandidos. Bueno, este asunto es muy importante, es la relación en la guerra y en el conflicto interno entre las fuerzas políticas y un sector de la ilegalidad. Pues ahora en la última etapa fue con el narcotráfico, no se sabe quién captó a quién. Digamos, en el caso de Sangre Negra, ¿a qué facción o indistintamente prestó digamos, servicios o colaboración o actuó conjuntamente con las dos facciones encontradas o con alguna de ellas en específico? Me parece muy importante este aspecto de la relación entre las fuerzas políticas y su forma de acudir a sectores ilegales. Sí, los bandoleros fueron cooptados por algunos de los dos partidos. Por ejemplo, Efraín González, que es el último bandolero que mencioné, que muere en el 65, con el que se cierra esa época, pues él estaba al servicio del Partido Conservador, pues matando liberales. Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra, él fue cooptado por el Partido Liberal y actuó a nombre del Partido Liberal en algunos pequeños momentos de su vida delictiva, porque pues su vida delictiva realmente fue muy individual y su accionar, digamos, estuvo muy poco vinculado con los grandes jefes del Partido Liberal. Era más bien por encargos de jefes regionales y jefes locales que él actuaba en nombre del Partido Liberal. Y el actuar en nombre del Partido Liberal también le servía como un manto para esconder realmente sus fechorías, porque pues allí la ideología no jugaba un papel fundamental. En ese tiempo usted era liberal o conservador por nacimiento o porque se volteaba o lo obligaban a voltearse. Tal cual. Bueno, este asunto también nos lleva a otra pregunta. Algunos bandoleros de los que ha descrito Hernán quisieron hacer parte de los procesos de amnistía con el gobierno cuando pues terminó el Frente Nacional. ¿Sangre Negra estuvo entre ellos o simplemente Sangre Negra siguió su curso después del rompimiento pues después del Frente Nacional, después de que finalmente los partidos tradicionales se arreglaron en el Frente Nacional? Sí, la primera amnistía la propone Rojas Pinilla hacia el año 54, ¿sí? Y a ella acuden las guerrillas del Llano, comandadas por Guadalupe Salcedo y obligadas por el gobierno de Rojas, que les hace una encerrona y finalmente los obliga a firmar la amnistía y a recibir unas miserias como compensación de la dejación de armas. Eso le daban como un pantalón, una camisa y una guapanela, y no más. Y después les mandaban los gatilleros detrás, porque esa es la triste realidad de estas amnistías, que van, las firman, dejan las armas y detrás viene la mano negra a acabar con ellos. Así pasó con Guadalupe, pasó con mucha gente, con
un hombre tan importante en las guerrillas del llano como es Dugmar Aljure. Y pues eso ocurrió así con ese sector de combatientes que sí tenían una ideología, sí tenían, digamos, una proyección social. De pronto no tenían mucha ideología, pero sí una proyección social. Sangre Negra no tenía nada de eso, ¿sí? Bandolero puro, dices tú. Bandolero absoluto. Él le pidió una amnistía al presidente borracho Guillermo Valencia, ¿sí? Y Guillermo Valencia se la negó, junto con otros como Chispas y Esquite, que también se unieron a esa petición, pero se la negó. Eso está ahí relatado en la novela. Entonces, él no formó parte de esas amnistías cuando las pudo haber acogido, y pues no tenía sentido, y cuando ya la solicitó se la negó el tosudo presidente Valencia. Bueno, una última, más que pregunta, es como una reflexión que pues quisiéramos compartir y pues escuchar pues su opinión. Nosotros estamos ahorita, ha renacido la posibilidad de que por fin se termine el conflicto interno, parte de esto derivado del tema de la violencia que estamos describiendo, el periodo de la violencia que estamos describiendo, y entonces pues hemos insistido en un tema clave, ¿no? Es la verdad, por supuesto, conocer la verdad, conocerla, tiene que haber reparación, pero sobre todo no repetición. Para nosotros creo que el tema de la memoria histórica juega un papel importante. Por lo que planteaste al principio, pero en todo caso lo que quiero resaltar, podríamos entender que parte de lo que ocurrió posteriormente y que estamos tratando de cerrar con muchas dificultades, con un millonada de votos por la paz y luego otra millonada de votos contra la paz, ya otra vez 11 millones de votos por la paz, tiene que ver con esa ausencia de memoria histórica por parte de los colombianos sobre lo que ha sido su historia, que en su mayoría ha sido, de 200 años, ha sido de conflicto interno permanente o de guerras civiles. Es indudable. La memoria, la mejor prueba de la memoria histórica en Colombia es que solamente hasta este año los colombianos revisaron su pasado y dijeron, hay que elegir a alguien diferente, porque veníamos eligiendo desde yo no sé cuánto, me imagino que desde 1851, veníamos eligiendo a la misma clase empotrada en el poder. Los procesos de violencia actuales y los posteriores al 65, pues tienen niveles de continuidad, digamos líneas de continuidad y líneas también de discontinuidad, se diferencian mucho. En el mismo periodo del 46, pues hubo varias también diferentes formas de violencia, como por ejemplo la de Guadalupe no se parece en nada a la de Sangre Negra. Naturalmente, son cosas absolutamente diferentes. Claro. Sí, son cosas absolutamente diferentes. Entonces, yo creo que sí, esos procesos de no repetición son los fundamentales, porque pues mirar hacia atrás es bueno, pero si no sirve de algo para el mañana, de resto, ¿para qué? Entonces yo creo que sí, es importante eso. Y bueno, de pronto podría ahora leer aquí un pedacito de mi novela como para que después al final hagamos el cierre, si usted lo estima conveniente. Pues ya tenemos el problema de tiempo, Hernán, pero creo que nosotros vamos a hacer otra conversación porque esto se puso muy interesante. Y por último, invitar a todos y todas a leer. Y una pregunta obvia, ¿en dónde conseguimos la obra? Yo aquí la puedo presentar, no sé si se ve en la cámara. Sí, se alcanza a ver. Bueno, ¿nos podrías decir dónde podemos adquirirla en esta obra que es de la novelística colombiana del siglo XXI? Sí, esta obra, esta segunda edición está un poco trancada por la primera, pero
digamos, la estamos vendiendo en la calle 58, 14A 23. Pronto la vamos a distribuir en las principales librerías del país, donde se consigue la primera edición editada por la Universidad del Valle, pero pues naturalmente que yo recomiendo es esta segunda. Correcto. Muchas Bueno, gracias. sí, Bien. Hernán. Sangre Negra, La Cruz de Jacinto, segunda edición, Hernán Borja. Un abrazo, Hernán, a ti como maestro, como académico, muy orgullosos estamos los de nuestra generación contigo, y por supuesto un abrazo a toda la familia tuya que también está compuesta por literatos y académicos. Dejamos por hoy acá, pero Hernán, seguramente seguiremos conversando posteriormente.